Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida especial, y si ya son parte de esta comunidad, qué bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sin duda va a despertar la curiosidad de muchos de ustedes, especialmente si siguen de cerca el mundo del espectáculo turco. El título ya nos da una pista importante: Kerem Bürsin confiesa, Hande Erçel se enfermó por pensar demasiado. Sí, escucharon bien. Vamos a desgranar esta declaración que ha dado mucho de qué hablar y a explorar qué hay detrás de estas palabras del popular actor. Prepárense para un vídeo lleno de detalles, reflexiones y, por supuesto, un toque de ese drama que tanto nos gusta comentar. Antes de empezar con todo el meollo del asunto, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos contenidos. Y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos algo nuevo. Manos a la obra. Bueno, como les mencioné, el tema de hoy gira en torno a Kerem Bürsin y una declaración suya sobre Hande Erçel que ha causado revuelo. Se trata de una confesión que a primera vista parece bastante seria y que nos hace pensar en la presión y el desgaste emocional que pueden sufrir las figuras públicas. Kerem Bürsin, conocido por su carisma y su talento, y Hande Erçel, una de las actrices más queridas y seguidas de Turquía, conformaron una de las parejas más icónicas de la televisión y las redes sociales durante un tiempo. Su relación, su química en pantalla y su vida personal siempre han estado bajo el escrutinio público, y parece que esa atención constante, aunque a veces positiva, también puede tener sus consecuencias. La noticia concreta es que Kerem Bürsin ha hablado abiertamente sobre la salud de Hande Erçel, o más bien, sobre las causas que, según él, la llevaron a enfermar. Y la clave de su confesión está en una sola frase: pensar demasiado. Esto nos abre un abanico de interrogantes. ¿Pensar demasiado en qué? ¿En su carrera, en la relación, en la exposición mediática, en los comentarios negativos, en las expectativas del público? Las posibilidades son muchas y todas ellas apuntan a un desgaste psicológico importante. Para entender mejor el contexto, recordemos que Kerem y Hande se conocieron en el set de la serie Sen Kalkam, y desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. La serie se convirtió en un fenómeno, no solo en Turquía, sino a nivel internacional, y ellos dos se convirtieron en la pareja del momento. Las redes sociales explotaron con sus fotos juntos, sus fans crearon miles de hashtags y su popularidad se disparó. Con esa fama, vienen muchas cosas buenas, como el reconocimiento, las oportunidades laborales y el cariño del público. Pero también vienen los haters, las especulaciones constantes, la falta de privacidad y, para algunas personas, una presión insoportable. Kerem Bürsin, en una entrevista reciente, hizo esta revelación sobre Hande. Él expresó su preocupación y al mismo tiempo su comprensión hacia la situación. Según sus palabras, Hande llegó a enfermarse debido a la carga mental y al estrés que le generaba la constante necesidad de procesar y analizar todo lo que sucedía a su alrededor. No se trata de una enfermedad física repentina, sino de un agotamiento provocado por el exceso de preocupación y reflexión. Imaginemos por un momento lo que eso puede significar. Cuando eres una figura pública, cada paso que das, cada palabra que dices, e incluso lo que no dices, puede ser interpretado, analizado y criticado por miles, a veces millones, de personas. Si además estás en una relación sentimental que también es objeto de atención mediática, la presión se duplica. Las redes sociales, que a priori parecen ser una herramienta de conexión, pueden convertirse en un campo de batalla donde las opiniones divididas, los rumores y los ataques personales son el pan de cada día. Kerem parece sugerir que Hande es una persona reflexiva, alguien que se toma muy en serio las cosas, quizás demasiado. Y en un entorno tan demandante como el de la fama, esa tendencia a darle vueltas a todo puede ser perjudicial. No es que sea algo intrínsecamente malo ser una persona que piensa mucho, al contrario, puede ser un signo de profundidad e inteligencia. El problema surge cuando esa capacidad de reflexión se convierte en un bucle de preocupaciones que mina tu bienestar emocional y, eventualmente, tu salud física. Esta confesión de Kerem Bürsin nos invita a reflexionar sobre la salud mental en el mundo del entretenimiento. A menudo vemos a estas estrellas en la pantalla, luciendo perfectas, exitosas y felices. Pero detrás de esa fachada, hay seres humanos con sus propias vulnerabilidades, sus propias luchas.
El hecho de que Kerem haya tenido la valentía de hablar de esto públicamente es un paso importante. Es romper un poco ese tabú que todavía existe alrededor de los problemas de salud mental. Él no está culpando a nadie, sino que está exponiendo una realidad. La realidad de que la constante exposición, las expectativas, los juicios y la presión mediática pueden tener un impacto devastador en la salud de las personas, incluso en aquellas que parecen tenerlo todo. Es probable que Kerem, al ver a Hande pasar por un momento difícil, haya sentido la necesidad de compartir su perspectiva, quizás para generar conciencia o para desmitificar ciertas situaciones. Podemos inferir que Kerem la conoce muy bien, y sabe que su manera de ser, su intensidad emocional, sumada a las circunstancias, la llevaron a ese punto. Quizás se refiere a que ella se preocupaba por los fans, por su trabajo, por la percepción que la gente tenía de ella, por los comentarios en las redes sociales, por la presión de mantener una imagen, por las críticas sobre su carrera, por la misma relación, por los celos imaginarios o reales que puedan surgir en un entorno así. Todo esto multiplicado por miles de interacciones diarias, puede ser abrumador. Es interesante notar que Kerem lo dice desde una posición de respeto y comprensión. No hay resentimiento en sus palabras, sino una observación de una situación que afectó a alguien que le importa. Esto también nos habla de la madurez y la empatía que Kerem puede tener hacia Hande, incluso después de que su relación haya terminado. Es un reconocimiento de que las personas, por muy fuertes y exitosas que parezcan, también son frágiles y necesitan cuidarse a sí mismas, tanto física como mentalmente. La declaración de Kerem también puede ser una forma de defender a Hande, de explicar que su fragilidad o su aparente bajón no se debió a falta de fortaleza, sino a una circunstancia externa muy poderosa. La presión de la fama y el escrutinio público constante. Es como si dijera, no la juzguen, ella estaba lidiando con algo muy difícil, y eso la afectó. Además, este tipo de confesiones nos invitan a ser más empáticos como audiencia. A veces somos muy rápidos en criticar, en juzgar o en exigir. Olvidamos que detrás de las cuentas de Instagram y los personajes de televisión, hay personas reales con vidas complejas. Quizás al escuchar esto podemos ser un poco más conscientes del impacto que nuestras palabras y nuestras expectativas pueden tener en los demás, especialmente en aquellos que están bajo el ojo público. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado que Hande Erçel llegó a enfermarse debido a la carga mental que le supuso pensar demasiado. Esto nos lleva a reflexionar sobre las presiones del mundo del espectáculo, la importancia de la salud mental y la necesidad de ser más comprensivos con las figuras públicas. Es un recordatorio de que a pesar de su éxito, también son seres humanos vulnerables que necesitan cuidarse. La valentía de Kerem al hablar de esto es un paso positivo hacia la normalización de las conversaciones sobre salud mental. Así que, para recapitular, hemos explorado la declaración de Kerem Bürsin sobre la salud de Hande Erçel, haciendo hincapié en la causa de su malestar como el pensar demasiado. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta afirmación, considerando la presión mediática, el escrutinio público y el impacto de las redes sociales en la vida de las celebridades. También hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y la empatía en el mundo del entretenimiento. Espero que este análisis les haya parecido interesante y les haya dado pie a nuevas reflexiones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que la fama es un factor importante en la salud mental de las celebridades? ¿Qué consejos le darían a alguien que se siente abrumado por pensar demasiado? Déjenme sus opiniones y reflexiones en la caja de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que estos temas lleguen a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.